Muchas gracias, señora presidenta. A buena hora estamos en este debate. Quiero decir que cuando presentamos la proposición 490, pues estábamos en otras circunstancias y que hoy me parece central pensar en el post-COVID y la universidad distrital. Entonces, voy a hacer mi intervención un poco en el marco de ese contexto. Creo que quienes me han antecedido pues han abordado con suficiencia los problemas estructurales y de corrupción que enfrenta la Universidad Distrital. Entonces voy a colocar mi presentación para hacer mi intervención. Me parece muy importante, en primer lugar, rescatar el enfoque de derechos en nuestra ciudad y, por supuesto, el derecho a la educación superior como un derecho fundamental del cual se deriva, por supuesto, la gratuidad en la educación superior. Lamentar, por supuesto, que en el marco del debate del Plan Distrital de Desarrollo, la apuesta para la inclusión de los jóvenes en la educación superior fuera tan paupérrima. Hablar de 20.000 estudiantes es dejar por fuera pues a una generación joven que es la generación de la paz. Estamos también, además, en la ciudad más desigual de nuestro país. Creo que la educación en el marco de la pospandemia es un motor fundamental para superar la desigualdad social. En ese sentido, pues yo he querido plantear unas preguntas sobre el rol de la universidad distrital, porque creo que la labor que tiene la Universidad Distrital en un proyecto de sociedad, en un proyecto de ciudad, en generar un sistema de conocimiento que pueda transformar las relaciones sociales de dominación patriarcal, racista, de discriminación, de exclusión, una ciudad donde estamos viendo incluso la porofobia. Y estamos hablando de una población estudiantil que pertenece, por supuesto, a los estratos 1 y 2 y que creo que debemos ir un poco más allá. Yo celebro pues que fruto de la lucha estudiantil hoy avancemos pues en matrícula cero. Sin embargo, creo que en el marco del debate presupuestal es necesario hacer unos mayores esfuerzos. En ese sentido, la proposición que el movimiento alternativo indígena presentó, pues tiene unas preguntas sobre los presupuestos y los espacios de participación en la universidad distrital en nuestra ciudad y nuestro país en su conjunto. Yo creo que estas preguntas hoy hay que mirarlas con un trasfondo, y ese trasfondo tiene que ver con el impacto que tiene el COVID-19 en nuestra sociedad. Este es un fenómeno global que ha transformado la función social no solo de la universidad, sino el sentido de la educación. En ese sentido, pues yo quiero dejar una pregunta. ¿Qué se ha pensado desde la universidad distrital para responder a esta situación? Queremos proponer un debate amplio, público, donde participe la comunidad educativa, los estudiantes, los docentes, los gremios, los gobiernos locales, el gobierno nacional. Yo creo que necesitamos realmente una ley estatutaria que no es de competencia del Consejo de Bogotá, pero Bogotá debería impulsar, que garantice el derecho a la educación superior como un derecho fundamental y la gratuidad en la educación. Yo creo que el fenómeno de la corrupción al interior de la universidad distrital es solo una arista de la transformación orgánica sin retorno que debe experimentar la sociedad en este momento. En ese marco, pues el control político a la universidad debería orientarse a preguntar acerca
de sus planes de adaptación, que es una pregunta que quiero dejar. ¿Cuáles son los planes de adaptación, innovación y mutación significacional y operativa en la era del COVID-19? Esta es una pregunta para la Universidad Distrital, para la Secretaría de Educación, para el gobierno de Bogotá. Además, me parece fundamental los retos ecoepidemiológicos que tiene nuestra ciudad. Bogotá, región, hoy es un debate donde la Universidad Distrital debe participar. Estamos inmersos en unos ecosistemas, la relación de ciudad y agua, ciudad y ecosistemas. La salud pública depende realmente de la salud de nuestros ecosistemas. Yo creo que es la Universidad Distrital la llamada a tener un proyecto ciudad, región, liderarlos con procesos no solo de docencia, investigación y extensión. Estamos hablando de la extensión como una proyección social y comunitaria de la Universidad Distrital, donde pienso es necesario pensar en la innovación pedagógica. Conozco experiencias que se vienen liderando desde la Universidad Nacional, como Aula Viva para la Paz, donde está el IEPRI, donde está el IDEA, donde están diferentes grupos de investigación. Me gustaría saber si existen similares en la Universidad Distrital y si no existen, ¿por qué no existen? Porque creo que realmente pensar en un futuro sustentable requiere también de investigación y de una extensión aplicada. Estamos pensando desde el movimiento alternativo en una hidrópolis, en generar procesos de hidrourbanismo, de acupuntura urbana, de transformar los barrios en ecobarrios, y pensamos que los estudiantes son sujetos sociales y políticos que pueden ayudarnos en esta labor. Todo lo que incluye pensar en una nueva economía. Pasar de una economía suicida a una economía vital significa reconocer ese tejido productivo, que es social, que tiene que ver con los circuitos cortos. En ese sentido, pues estamos hablando también de la reactivación, de la revitalización de los tejidos sociales y económicos de nuestra ciudad. Esta noción de extensión universitaria, es decir, la proyección social como canalizadora de la responsabilidad social del ente universitario, queda en cuestión frente a la actual transformación planetaria del sentido de lo público, es decir, los entornos sociales y sus interrelaciones orgánicas. Aquí yo creo que la pregunta de fondo es: ¿cuál es el proyecto de sociedad al cual está respondiendo la Universidad Distrital y la política educativa del distrito? Creo que ha habido un debate amplio sobre el presupuesto, sobre la cobertura, sobre la corrupción, pero yo sí quisiera que el gobierno distrital me respondiera a mí cuál es el proyecto de sociedad, cuál es el modelo de ciudad y la política educativa de nuestra ciudad, ¿qué relación tiene? Yo por lo menos quiero proponer la interculturalidad como un eje de trabajo importante para superar la exclusión, discriminación y el racismo estructural. Hemos notado con preocupación que existe pues un desconocimiento de la ecología de saberes, de los procesos sociales y ambientales de nuestra ciudad, de la educación popular, en reconocer los saberes de los campesinos, de los indígenas, de los afro, y esto tiene que ver un poco, y ahí quiero hacer otra pregunta, la venta de servicios como fuente de autofinanciación del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, como una de las columnas de la estructura universitaria contemporánea. Ha quedado en cuestión de qué servicio hablamos, hacia quién los dirigimos. Esto es muy importante responderlo para mirar, obviamente, cómo fortalecemos el proceso y el trabajo y la proyección social y comunitaria de la Universidad Distrital. La propia educación para el trabajo que enuncia el Instituto de Extensión de la Universidad Distrital y para la cual la universidad forma y habilita a sus estudiantes, se ha visto transformada por la generalización del teletrabajo, que en realidad se enmarca en una telecultura,
tendiente no solo a la desterritorialización absoluta del organismo universitario, sino del conjunto de las relaciones humanas. Frente a esta coyuntura, ¿qué tiene establecido la universidad distrital? Porque creemos pues que el rol y el papel frente a esta situación debe ser fundamental. Aquí me parece muy importante la inclusión, pero no la inclusión solo como para las acciones afirmativas de los indígenas, los negros y los campesinos. Necesitamos la inclusión de las cosmovisiones, de los saberes, incluso el Instituto de Lenguas ya habíamos iniciado en dar lenguas nativas, como la lengua arhuaca que teníamos primero, segundo y tercer módulo, como entendiendo que también la diversidad lingüística de la ciudad es parte del patrimonio. Lastimosamente, quien estaba al frente del instituto falleció y creo que han archivado este proyecto. La interculturalidad debe ser para todos y todas, no solo para los indígenas. Bastante ya hacemos nosotros con el podernos expresar en español. Creo que para entender las cosmovisiones de nuestro país es necesario la inclusión de la ecología de saberes desde el primer grado hasta la universidad, los doctorados, y avanzar pues en un diálogo de saberes que creo que es la base de la paz. Entonces, en los centros urbanos creo que es necesario dar un paso en otras metodologías, aprender haciendo, en la vivencia en el territorio. Es que Bogotá está enclavada en la cordillera de los Andes, está pensándose en una relación de un sistema de páramos, hay una memoria territorial, hay una biodiversidad, produce, eso tiene que ver con la identidad. Bogotá región es única y desde allí tenemos que pensarnos también una experiencia pedagógica para la vida que es algo supremamente valioso. Me preocupa mucho el grado de desconocimiento sobre la biodiversidad. En una encuesta que se hacía sobre la cultura, el 99% de los ciudadanos no conoce la biodiversidad. Entonces, si es nuestro mayor patrimonio, ¿hacia dónde está enfocada la educación? Ahora, la interculturalidad no es multiculturalismo, no es tolerancia, es diálogo y valoración del diferente. No se trata de producir sociedades paralelas, se trata de avanzar hacia sociedades integradas y esto significa transformar también las relaciones entre los sistemas de conocimiento. Creo que necesitamos nuevas fuentes de legitimación del conocimiento, es decir, superar el capitalismo cognitivo, que creo que es la lógica que ha venido gobernando en las entidades educativas, tanto públicas como privadas. Entonces, las políticas interculturales no se pueden entender como acciones afirmativas. Eso es propio del multiculturalismo. Yo no me opongo a que existan transitoriamente, pero son acciones transformativas con un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Buscamos transformar las relaciones simbólicas con las que se instruyen relaciones entre diferentes culturas. Esto significa un lugar de dignidad para todas las culturas, no la imposición de un proyecto educativo basado en el capitalismo cognitivo, que es homogenizante, porque esto es perpetuar y seguir imponiendo la desigualdad en nuestro país. La interculturalidad como proyecto político incluso implica una nueva manera de entender la ciudadanía y creo que las nuevas ciudadanías, incluyendo la interculturalidad, deben tener espacio en un proyecto de sociedad, en un proyecto de ciudad que supera, que es libre de las discriminaciones, los racismos estructurales y todas las formas de violencia. Esto tiene que ver con una invitación que ha hecho la alcaldesa y es Bogotá como capital de la paz y la reconciliación, pero tenemos que empezar por la educación. Entonces, la interculturalidad no solamente es posible como política de Estado si se trabaja en todos los sectores, no tiene sentido si se restringe solo al sector educativo. Ahora, este no es un proyecto antimoderno, es un proyecto para cultivar la transmodernidad, el poscapitalismo desde diferentes tradiciones. Queremos aportar a un futuro saludable, justo, sustentable, en paz desde la diversidad. En ese sentido, pues yo creo que el primer libro que debemos aprender a leer es el de la naturaleza.
La bioalfabetización es vital en la calidad de educación. Conocer y respetar la biodiversidad. Como mujeres indígenas hemos trabajado desde siglos en hacer el mundo un jardín biológico. El 80% de la biodiversidad del mundo hoy está en nuestros territorios y no es solamente un hecho fortuito de la naturaleza, es que nos debemos a proyectos civilizatorios diferentes. Hay que hablar de la civilización de la selva. No se puede seguir planificando Bogotá de espaldas a sus interrelaciones ecológicas y sistémicas que tiene con la Orinoquía, con la Amazonía, con el mar. Es necesario para ello también transformar el proyecto educativo, que es la base de poder construir una ciudad-región sustentable. Creo que en el entendimiento de la diversidad cultural está el alma de la paz de este país. Finalmente, me parece fundamental dejar unas propuestas. Creo que es necesario el fortalecimiento de las asambleas universitarias en el marco del diálogo social que permita que los procesos, en particular las transparencias, tengan que ver con una apropiación social y cultural de la universidad. La forma de superar la corrupción no solamente es encarcelando a los corruptos, es generando mecanismos amplios donde la comunidad sea garante y vedor de los recursos, evitando desde el inicio los procesos y acciones corruptas. Y la expansión de la universidad distrital en nuevos programas debe estar acompañada de la formalización laboral de trabajadores y docentes y no de su precarización. Entonces, la proyección social y comunitaria de las sedes de la universidad distrital en Ciudad Bolívar, en Bosa, en Kennedy, incluso en el noroccidente como en Suba, deben responder hoy a una coyuntura, a una crisis civilizatoria, y esto implica un replanteamiento. Yo finalmente quiero saber cómo, por ejemplo, en Suba, que la comunidad muisca, que hoy está en Rincón, pueden ser parte de un proyecto educativo que nos permita, en uno de los barrios más densamente poblados de toda nuestra América del Sur, responder desde una propuesta educativa de extensión a la difícil realidad que enfrentamos, que se responda a una generación como se piensan en alternativas para una economía que brinde oportunidad para todos. Muchas gracias, señora presidenta.